Estamos ahora en compañía del congresista Víctor Flores, de la bancada de Fuerza Popular, cuya actitud ayer llamó la atención, sorprendió a algunos. Quiero decir, la actitud de pronunciarse finalmente en el sentido de que iba a apoyar la censura si es que ésta llegaba al voto. ¿Cómo está, congresista? Muy amable, señor Guibelín, a sus órdenes. En el comunicado en el que ustedes expresan que habían tomado la decisión de ir a favor de la censura, Sí. una de las razones que enumeran es que el ahora ex premier, el señor Adriancén, había tenido una reacción tardía frente a la masacre de los mineros en Patás. Pero hay quienes dicen que la reacción tardía política fue más bien la de Fuerza Popular, es que esperaron a último momento, cuando la bola de nieve ya estaba, digamos, rodando para tomar esa decisión. ¿Qué dice usted? No es cierto, porque nosotros tenemos reuniones políticas muy periódicas, ¿no? Por ejemplo, en la reunión de ayer estuvo programada horas antes de esa decisión, y cuando se da la decisión todavía no había cambio de gabinete. Entonces nosotros tenemos por costumbre analizar la coyuntura críticamente y en profundidad, de tal manera que damos una opinión que sea estandarizada para todos los miembros de la bancada. Pero digamos, las razones que ha ido acumulando o que fue acumulando... Sin duda, uno de los detonantes para mí Sí. particularmente, y también para la bancada, por eso lo dijimos el otro día, es que realmente ya las cosas se han convertido en una situación insostenible. Yo le llamo la sangre llegó al río. Y 13 muertos en Patás, que lógicamente es mi región todavía, ¿no? Sí, La claro. Libertad. Para nosotros para todos es un escándalo. Entonces, por un lado, y por otro lado, digamos, la posición un poco pusilánime del primer ministro. Oh. Primero dijo de que no conocía el tema y que por lo tanto es posible que incluso podría haber dicho que es falso. Entonces, esa posición realmente fue totalmente incómoda para nosotros. Y por otro lado, un alto militar celebrando justo ese día. Entonces, esas cosas para nosotros son bastante graves, porque como son funcionarios de Estado, tienen la obligación de estar conectados 24/7. Sí. Si, Termine, sí, por favor. si se desconectan en algún momento, algo va a pasar. Y pasó algo horrible, ¿no? Terrible. Es atroz lo que ha pasado. Ha sido una ejecución. Sí, por No ha supuesto. sido, digamos, una cuestión simple. Es No, una no es que ejecución, se han muerto en un una ejecución enfrentamiento a lo ni Pol nada. Pot, Sí. ¿no? Donde no, bueno. Pero la censura por la que ustedes iban era solamente, claro, traía como consecuencia la caída del gabinete, pero en el ánimo de ustedes está solamente la voluntad de censurar al presidente del Consejo de No. Ministros, porque en buena cuenta el gabinete se ha repetido, entonces uno diría la vocación de censura tendría que mantenerse. Sí, incluso me parece a mí de que han cometido un error bastante grueso, ¿no? Dos errores, diría yo. El primero y más relevante es justamente el cambiar a un ministro que estaba haciendo un papel muy técnico, yo diría demasiado técnico. Y parecería que estos últimos gobiernos que tenemos odian a los que tienen más experiencia, más experimentados, más expertise, son más técnicos profesionalmente hablando. ¿Se refiere usted Me al refiero al señor Economía? Salardi. Señor Salardi. ¿No? Entonces, cualquier cambio de ministros hubiera sido, digamos, adecuado, Sí. pero es incomprensible. A la luz de los hechos, hoy en día ya más o menos podemos analizar Sí. por qué razón lo han sacado, ¿no? Porque su programa estructurado de manejo económico incluía la reforma de segunda generación en economía. Y eso, lógicamente, parece que ha incomodado. Y han dado pase a otro técnico. De alto nivel también, pero no igual que él. Ya, pero lo que yo le preguntaba era distinto. Usted dice, se podía cambiar todo, pero no debió haberse cambiado a Salardi. Efectivamente, Yo le ese era- preguntaba si ustedes estaban en el ánimo que tenían al censurar o al decir que irían a favor de la censura de Adriancén, tenía que ver solamente con Adriancén o con todo el gabinete, Mire. porque el gabinete se ha repetido. Perfecto. Días atrás nosotros ya habíamos predicho, ¿no? Y habíamos hecho público la idea de que tiene que refrescarse el gabinete. Un gabinete de ese tipo, con una serie de hierros, no podría seguir adelante. Y por lo tanto tenía que refrescarse. Pero un refresco, pues un refrescamiento de tipo inteligente, no el que, como usted bien dice, se ha repetido. Entonces hoy en día está pesando mucho ese criterio, ¿no? Para nosotros el punto, digamos, más importante es el cambio del señor Salardi.
El resto del gabinete parecería que fuera solamente más de lo mismo. Que no les parecía bien. Yo creo que deberían haber habido algunos otros cambios. Sí. Algunos otros cambios. ¿Cuáles? Bueno, varios ministerios. Uno de ellos era minería, por ejemplo, energía y minas, ¿no? El otro podría haber sido también salud, ¿por qué no? Hay que decirlo. No, estoy preguntando, usted dígame lo que por piensa. Por supuesto, sí. ¿no? Y otro ministerio también importante, el Ministerio de Trabajo, ¿por qué no? Aparte de los ministerios que para mí tienen menos relevancia, por si acaso, y que esos ministerios, desde mi punto de vista, en un futuro gobierno van a tener que ser observados, por decirlo. A saber, ¿cuáles? Por lo menos. El de cultura y el de medio ambiente son los que generalmente se mencionan. Sí, bueno, por eso en cualquier tipo de gobierno el que venga, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista va a tener que tener en cuenta eso. Otra, el señor Salardi había dado la noticia sí, de que 14 organismos del Estado iban a ser absorbidos sí, por ANIN, ¿no? Sí. A mí me parece que esa es una, por ejemplo, ¿no? Esa es una muestra de que la reforma de segunda generación tienen que hacerse también, porque esas reformas son justamente las que van a prevalecer en el futuro para que el país siga creciendo. Si no hacemos esa reforma de segunda, incluso, mire, hay una reforma de segunda generación en economía, que es la disminución de impuestos del 18-19 a 15% y de repente hasta 13%. Y yo recuerdo que teníamos y se anteriormente... aumenta la recaudación con eso porque hay menos evasión. ¿Perdón? Generalmente cuando se produce ese tipo de medidas, cuando se dicta, muchas veces aumenta la recaudación. Siempre aumenta la recaudación. Porque la evasión, digamos, es más barato cumplir. Ya no tiene objeto evadir. Así es. No evadir ni tampoco evitar los impuestos, hay que pagarlos. Sale más barato, digamos. Sale mucho más barato y se amplía riesgo, la base tributaria que hoy en día queremos que sea mucho más grande que la que tenemos, ¿no? Pero esta mirada crítica al gabinete, ¿la van a arrastrar ustedes al voto de confianza que va a solicitar? Yo creo que vamos a seguir analizando, ¿no? Pero hay otro detalle también que a nosotros como un grupo político democrático nos lleva también, es al tema de la continuidad económica y la continuidad de crecimiento económico del país. Mire, si nosotros damos una imagen de inseguridad, de poca predictibilidad en la economía, de inestabilidad económica, los inversionistas que hoy día están mirando al Perú, están mirando al Perú no como un hub, como dicen algunos, ¿no? Hub es un punto, no. Están mirando al Perú como un todo, como un país que está en el centro de Latinoamérica y que va a ser el eje por donde van a pasar todas las distribuciones comerciales. Entonces, ese país tiene que estar bien potenciado en infraestructura, ferrocarriles, barcos, aeropuertos. Mire, el anterior ministro, yo le escuché que había dicho que iba a potenciar todos los aeropuertos del país. Ojo, todos. 5.000 millones de dólares, para potenciar los aeropuertos. Y grandes obras a nivel de infraestructura y obras viales. Y tiene que haber un viales. sistema judicial confiable también, porque Por supuesto, si no hay cortes, y le agradezco mucho que tome ese tema. Tiene que haber una estabilidad jurídica, una estabilidad social, una estabilidad política, una estabilidad económica, predictibilidad en la Nada economía. Entonces, con de esas eso condiciones, está trayendo este nuevo gabinete. lamentablemente no. Lamentablemente. ¿Qué le parece? Más, Sí, perdón, nosotros, termine. disculpe usted, más, nosotros, yo particularmente pregono el tema de que tiene que haber una reforma profunda del Poder Judicial, porque no podemos cambiar todo lo demás y dejar de hacer lo que realmente tenemos que hacer. O sea, es un conjunto. La sociedad son tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Entonces, exigimos mucho al Congreso, exigimos mucho al Ejecutivo, exijamos mucho también al Poder Judicial. Ciertamente. Dos cambios en el gabinete quisiera ponerle por delante para conocer su opinión. Primero, el señor Arana promovido a presidente del Consejo de Ministros, y segundo, el ministro Sandoval, que tiene los cuestionamientos que usted conocerá. Sí, efectivamente. En el tema del señor Arana me parece que es un profesional de alta calificación, no podemos negarlo tampoco. Es un profesional muy técnico, ¿no? ¿Le parece afortunado el cambio? Yo creo que no es el mejor, pero tampoco es cualquier cambio. Yo recuerdo mucho la época del gobierno anterior, que yo le llamo el innombrable,
¿no? Donde cada ministro era peor que el anterior. No, ahora por lo menos en este caso, el señor Arana es un catedrático universitario, un hombre muy técnico, muy conocedor de su profesión y de su ciencia. Por lo tanto, nos puede garantizar que ese modelo de cambios, de reformas, va a continuar. Esperemos que sea así. Sandoval. No, el señor Arana. No, ya doy me doy por enterado de su opinión sobre Ricardo Arana. Entonces, ahora, ¿qué piensas sobre? Sandoval, sí tengo algunas dudas porque me he enterado por la prensa. Usted sabe cómo sabe, yo no podría saberlo tampoco, ¿no? Sí, claro, todos nos hemos enterado. Ha sido militante incluso del APRA. Sí. Con el respeto que yo le tengo al partido aprista, ¿no? El partido aprista tenía un semillero desde niños, los chapistas, recuerdo mucho, la juventud aprista, los jóvenes universitarios, etcétera. No es un comercial para el APRA, ¿no? Sino que es un partido histórico de nuestro país y que me encantaría, por ejemplo, que haga un renacimiento, un relanzamiento, ¿no? Okay. Entonces, ha sido él aprista, pero también es... apepista, ¿no? Sí. Que no es lo mismo. Pero el problema, ¿cree usted, es su trayectoria política o las sombras yo creo que pesan por es varias de cosas, ¿no? Primero, su capacidad, digamos, profesional, si se quiere. Segundo, su trayectoria política. Y tercero, algunos escándalos que me parece que tiene también entre manos, ¿no? Entonces, esperemos saber qué sucede en el camino, ¿no? Porque no podemos, digamos, censurar a alguien per se. Algo así. ¿Ha votado usted a favor del viaje de la Presidenta a Roma? Acabamos justamente de terminar el pleno. Sí, ¿no? Y su voto fue a favor. Sí, mi voto fue a favor junto con la bancada porque no sé si desea que le comente las razones. Por favor, claro. Las razones son bien simples, estimado Mario. La primera, digamos, ¿consideración? el primer cuadro que nosotros lo ponemos es que el Perú es una nación, es un país, es un estado, es una patria para todos nosotros. Ese país, estado, nación y patria tiene que estar representado en el Vaticano o también en cualquier otro continente, otra elección presidencial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una vitrina para poder vender nuestra imagen. Y ojo, que nuestra imagen como país hoy en día es inmejorable, es impecable. Los números de macroeconomía prácticamente le dan al Perú un estatus muy especial en el país, en el concierto de los países que están desarrollando a una velocidad enorme. Lo malo es que el tema de política, de seguridad ciudadana... Pero eso afecta el crecimiento económico. Si creciésemos... Camina por cuerdas separadas, efectivamente. Como dice el MEF, y parece demasiado optimista, 3.5, eso no es una hazaña, ¿no? No, pero viniendo de 0 o -1... No, bueno, pero esa fue lo que sucedió. Entonces, la idea es crecer a 5%, o por lo menos crecer a 8 o 9%. No, eso sería extraordinario, pero no parece que estemos enderezados así. De todas maneras, tenemos números importantes, y los números importantes, desde mi punto de vista, no soy economista, pero sé algo de economía, la idea es que el crecimiento continúe. Entonces, tenemos que vender al país. Y la señora Presidenta de la República no va pues como Dina Boluarte, va como representante, como la cara visible del país. Por eso votaron ustedes también a favor. Por lo tanto, esa institucionalidad que se llama Presidencia de la República, tenemos que respetarla. ¿Votaron ustedes por eso también a favor cuando ella pidió el permiso para ir a los funerales de Francisco? Me parece que sí, también votamos a favor. Sería el mismo criterio, pues no estamos votando por la señora Boluarte, sino por quien ocupa la presidencia. Sí votamos a favor, sin duda, ¿no? O sea, para nosotros la institucionalidad pesa más que la cuestión política, partidaria o de repente el ánimo que tenga cada uno, ¿no? ¿No ha cambiado la actitud de Fuerza Popular hacia este gobierno y particularmente hacia la gobernante, como podría pensarse, por la censura a Santibáñez y la disposición a censurar a Adriancén? Mire, nosotros somos una oposición crítica y como oposición crítica estamos dispuestos a censurar a los ministros que realmente no hagan su trabajo. Ya, pero si usted piensa en el comportamiento político de Fuerza Popular desde que asumió la presidencia la señora Boluarte, ahora ha habido un cambio y ese cambio se ha acelerado, se ha hecho más pronunciado en el último mes y medio, 2 meses. Mire, desde el punto de vista del crecimiento económico sí ha habido cambios sustantivos, ¿no?
No, ustedes, la actitud política de ustedes hacia el gobierno ha cambiado. No ha cambiado. Nosotros seguimos siendo oposición crítica. Sí. Y es más, necesitamos que vengan cada vez más y mejores técnicos que ocupen las carteras, todas las carteras de los ministerios. Entonces, digamos, la actitud de la bancada de Fuerza Popular hacia el gobierno de aquí al 28 de julio del próximo año va a permanecer más o menos como ha sido hasta ahora. No, imposible. Tendría que tener una bola de cristal. Y nuestro país, yo recuerdo mucho en la época de don Genaro Delgado Parker, decía que tenemos una caja de sorpresas todos los días y no sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces, no podría decirle eso. Vamos a continuar vigilando, vamos a continuar censurando si es posible y vamos a continuar haciendo de que sea gobernable este país, que sea viable este país. Nos interesa mucho que el país tenga las mejores notas con respecto al mercado internacional. Muy bien, pues muchas gracias al congresista de la bancada de Fuerza Popular, Víctor Flores, por estar con nosotros esta noche aquí en Portada. Muy amable. Vamos.